Imagina por un momento que todo lo que has aprendido sobre los albores de la civilización, sobre las primeras sociedades complejas que surgieron en nuestro planeta, está fundamentalmente equivocado. Desecha la imagen de la majestuosa Atlántida, ese mito recurrente que ha fascinado a generaciones. Porque hoy te voy a hablar de un secreto aún más profundo, de una civilización tan antigua y avanzada que su recuerdo ha sido casi completamente borrado de los anales de la historia. Una civilización que, de haber existido, cambiaría por completo nuestra comprensión del pasado humano. ¿Alguna vez has sentido que falta una pieza crucial en el rompecabezas de la historia antigua? Si la respuesta es sí, deja en los comentarios la teoría más extraña que has escuchado. Y prepárate para una aún más sorprendente. Piensa en ello. Durante siglos la narrativa dominante nos ha contado una historia lineal, una progresión constante desde las sociedades primitivas hasta la sofisticación actual. Pero, ¿y si esa línea no fuera tan recta? ¿Y si hubiera un capítulo perdido, una era de esplendor tecnológico y cultural que precedió incluso a las leyendas de la Atlántida? Te invito a cuestionar las bases mismas de lo que consideras verdad histórica. ¿Es posible que hayamos aceptado una versión incompleta, filtrada por el tiempo, los prejuicios y la falta de pruebas tangibles? ¿Podría ser que la arqueología convencional solo arañe la superficie de un pasado mucho más complejo y misterioso? Detente un instante y reflexiona sobre la inmensidad del tiempo geológico, miles de millones de años de historia planetaria, y nuestra comprensión de la civilización humana abarca apenas unos pocos miles. Es arrogante pensar que en ese vasto océano de tiempo no pudieron surgir otras formas de inteligencia, otras sociedades avanzadas que florecieron y se desvanecieron antes de que nuestros ancestros siquiera aprendieran a cultivar la tierra. Considera los misterios que aún hoy desconciertan a los científicos. Las pirámides de Egipto, con su precisión asombrosa, las líneas de Nazca, gigantescos geoglifos cuyo propósito sigue siendo un enigma. Los monolitos de Stonehenge, alineados con eventos astronómicos con una exactitud sorprendente. ¿Podrían estas maravillas ser ecos lejanos de un conocimiento perdido, fragmentos de una sabiduría ancestral que se remonta a una época anterior a la que imaginamos? Ahora, cierra los ojos por un momento. Visualiza un continente vasto y exuberante, bañado por las cálidas aguas de un océano hoy inexplorado en su totalidad. Imagina ciudades relucientes, construidas con tecnologías que quizás ni siquiera podemos concebir en la actualidad. Piensa en una sociedad que comprendía los secretos de la energía, la comunicación y quizás incluso el viaje a través de las estrellas. Esta no es la Atlántida de Platón. Esta es otra historia, una historia que susurra en las profundidades del tiempo. La historia de Lemuria. ¿Te parece una fantasía descabellada? Quizás. Pero ¿no es acaso más sorprendente aún la idea de que en un universo tan vasto y lleno de posibilidades, nuestro pequeño planeta haya sido testigo de una única ascensión de la civilización? ¿No te resulta intrigante la posibilidad de que hayamos olvidado, o incluso reprimido, el recuerdo de aquellos que nos precedieron? Piensa en las culturas ancestrales de todo el mundo, con sus mitos y leyendas sobre tierras perdidas bajo el mar, sobre edades de oro olvidadas, sobre seres semidivinos que poseían un conocimiento superior. ¿Son todas estas historias simples invenciones? ¿O podrían ser ecos distorsionados de una verdad histórica mucho más compleja? La ciencia oficial, con su énfasis en la evidencia tangible y verificable, a menudo descarta estas narrativas como meras supersticiones o alegorías. Pero, ¿qué sucede cuando la evidencia que buscamos se encuentra sumergida bajo kilómetros de agua o ha sido destruida por cataclismos naturales de proporciones inimaginables? ¿Significa su ausencia que la historia no existió? Imagina el poder de un evento cataclísmico capaz de hundir un continente entero en las profundidades del océano. Terremotos masivos, erupciones volcánicas colosales, el impacto de asteroides. La Tierra ha pasado por innumerables transformaciones a lo largo de su existencia. ¿Es inconcebible que una civilización entera pudiera ser borrada del mapa en un abrir y cerrar de ojos geológico? Considera la fragilidad de nuestro propio conocimiento. ¿Cuántas civilizaciones han florecido y caído a lo largo de la historia de la humanidad, dejando tras de sí apenas unas ruinas dispersas o leyendas confusas? Si una catástrofe global azotara nuestro mundo hoy, ¿cuánto de nuestro conocimiento y nuestra historia sobreviviría dentro de 10.000 o 100.000 años? La idea de Lemuria nos obliga a confrontar nuestra propia humildad intelectual.
Nos desafía a reconocer las limitaciones de nuestra comprensión actual del pasado y a mantener una mente abierta a la posibilidad de que existan realidades que aún no hemos podido desvelar. Podría ser que la respuesta a muchos de los enigmas que aún nos atormentan se encuentre precisamente en ese capítulo perdido de la historia. Podría ser que al explorar la posibilidad de Lemuria, estemos en realidad buscando las raíces más profundas de nuestra propia existencia, de nuestra propia capacidad para construir sociedades complejas y alcanzar un alto grado de conocimiento. Te invito a embarcarte en este viaje conmigo, a explorar las sombras de la historia, a cuestionar las verdades establecidas y a abrir tu mente a la posibilidad de que la historia de la civilización humana sea mucho más rica, misteriosa y sorprendente de lo que jamás has imaginado, porque más allá de la Atlántida, más allá de los faraones y los imperios romanos, podría existir una historia aún más fascinante esperando ser redescubierta. Una historia que comienza con una pregunta audaz. ¿Podría existir una civilización tan avanzada que su recuerdo se haya borrado por completo de nuestra historia oficial? Permanece atento, porque juntos vamos a adentrarnos en las profundidades del misterio de Lemuria, la otra Atlántida. Ahora profundicemos en este enigma que ha intrigado a pensadores, científicos y místicos durante más de un siglo. Imagina un vasto continente, no el que conoces en los mapas actuales, sino una extensión de tierra que una vez se dice que floreció en el corazón del Océano Índico. Este es el escenario donde la leyenda de Lemuria cobra vida. Para muchos, Lemuria no es solo un nombre, sino la evocación de una era dorada perdida, un tiempo en que la humanidad, o quizás una forma de vida precursora, alcanzó un nivel de armonía y conocimiento que hoy solo podemos soñar. Se la describe a menudo como una tierra de belleza exuberante, con una flora y fauna únicas, y habitada por seres que poseían una conexión profunda con la naturaleza y facultades que nuestra ciencia moderna apenas comienza a comprender. Pero, ¿de dónde surgió esta fascinante idea? No nació de la noche a la mañana, ni fue simplemente una invención de la fantasía popular. Sus raíces se entrelazan con los avances de la ciencia del siglo XIX, una época de grandes descubrimientos y también de intensos debates sobre el origen de la vida y la distribución de las especies en nuestro planeta. Piensa en los naturalistas y los primeros biogeógrafos. Al estudiar la flora y la fauna de regiones distantes, se encontraron con un enigma intrigante. Por ejemplo, los lémures, esos primates únicos con sus grandes ojos expresivos, se encuentran principalmente en Madagascar. Sin embargo, se hallaron similitudes sorprendentes entre ciertas especies de plantas y animales de Madagascar, la India y otras islas del Océano Índico. Para los científicos de la época, la explicación más lógica era que en algún momento del pasado geológico, estas tierras debieron haber estado conectadas por puentes terrestres. La idea de un continente sumergido, una masa de tierra que se había hundido bajo las olas, comenzó a tomar forma como una posible respuesta a estas observaciones biogeográficas. Fue un zoólogo británico llamado Philip Sclater quien a mediados del siglo XIX acuñó el término Lemuria en un artículo científico publicado en 1864. Sclater propuso la existencia de un continente perdido en el Océano Índico para explicar la presencia de fósiles de lémures en Madagascar y la India, pero su ausencia en África. Para él, Lemuria era una hipótesis científica, una solución a un problema de distribución biológica. Sin embargo, la idea de Lemuria trascendió rápidamente los límites de la ciencia puramente empírica. Fue adoptada y transformada por un movimiento espiritual y filosófico que estaba ganando popularidad en la misma época, la teosofía. Aquí es donde la historia de Lemuria da un giro fascinante y se adentra en el terreno de lo esotérico. La Sociedad Teosófica, fundada en 1875 por Helena Blavatsky, y otros, abrazó la idea de Lemuria y la integró en su compleja cosmología espiritual. Para los teósofos, Lemuria no era simplemente un puente terrestre, sino un vasto continente que había existido mucho antes de la Atlántida, habitado por una de las primeras razas de la humanidad. Según sus enseñanzas, los lemurianos eran seres de una estatura gigantesca, con capacidades psíquicas latentes y una conexión más directa con las fuerzas de la naturaleza. Se les describía evolucionando a lo largo de millones de años, pasando por diferentes etapas de desarrollo físico y espiritual. Blavatsky, en su influyente obra La Doctrina Secreta, detalló la historia de estas razas raíz,
afirmando que los lemurianos fueron la tercera raza raíz de la humanidad, precediendo a los atlantes, que fueron la cuarta. Según la teosofía, Lemuria llegó a su fin a través de una serie de cataclismos naturales, incluyendo inmensos incendios volcánicos y el hundimiento gradual del continente bajo las olas. Es importante entender que la visión teosófica de Lemuria se basa en fuentes que van más allá de la ciencia convencional, incluyendo la canalización de conocimientos esotéricos y la interpretación de textos antiguos desde una perspectiva metafísica. Esto, naturalmente, ha generado un intenso debate y escepticismo por parte de la comunidad científica tradicional. Sin embargo, la narrativa teosófica de Lemuria capturó la imaginación de muchas personas y contribuyó a mantener viva la idea de un continente perdido en el Océano Índico. Para algunos, Lemuria se convirtió en un símbolo de una edad dorada perdida, un tiempo de mayor pureza espiritual y conexión con el universo. Piensa en el impacto de estas ideas en la cultura popular y en el pensamiento alternativo. La noción de una civilización antigua y avanzada, poseedora de conocimientos ocultos y desaparecida trágicamente, resuena con un anhelo profundo en el ser humano. El deseo de comprender nuestros orígenes y la posibilidad de un pasado más rico y misterioso de lo que nos cuentan los libros de historia. A medida que la ciencia avanzaba, la teoría de los puentes terrestres como explicación para la distribución de especies fue en gran medida reemplazada por la teoría de la deriva continental y la tectónica de placas. Estas teorías explican cómo los continentes se han movido y separado a lo largo de millones de años, ofreciendo una explicación más completa y basada en evidencia geológica para las similitudes biológicas entre regiones distantes. A pesar de esto, la leyenda de Lemuria persistió. Para algunos, la falta de evidencia científica concluyente no descarta la posibilidad de su existencia. Argumentan que la actividad volcánica masiva y los movimientos tectónicos podrían haber borrado casi por completo cualquier rastro de este continente perdido. Considera la inmensidad del Océano Índico, una vasta extensión de agua que aún hoy guarda muchos secretos. ¿Hemos explorado realmente todas sus profundidades? ¿Podrían existir estructuras sumergidas, vestigios de una civilización olvidada, esperando ser descubiertos? Algunos incluso señalan la existencia de islas volcánicas y mesetas submarinas en el Océano Índico como posibles restos de un continente más grande que una vez existió. Aunque la ciencia moderna generalmente atribuye estas formaciones a procesos geológicos naturales, para los creyentes en Lemuria podrían ser las cimas de montañas de una tierra sumergida. Y aquí es donde llegamos a la pregunta persistente que resuena a lo largo de este misterio. ¿Cómo es posible que una masa de tierra tan grande y una civilización entera desaparecieran sin dejar rastro? ¿O si lo dejaron? Piensa en las implicaciones de esta pregunta. Si Lemuria realmente existió, ¿dónde están las pruebas? ¿Se encuentran ocultas en las profundidades del océano, esperando ser encontradas? ¿O quizás las pistas están dispersas en mitos, leyendas y artefactos que aún no hemos sabido interpretar correctamente? Podría ser que la clave para desvelar el misterio de Lemuria no se encuentre solo en la ciencia, sino también en la exploración de las tradiciones espirituales, las leyendas ancestrales y las capacidades latentes de la mente humana. Te invito a mantener esta pregunta en tu mente mientras continuamos explorando las diferentes facetas de la leyenda de Lemuria, porque la búsqueda de respuestas a este enigma nos llevará por caminos inesperados y nos obligará a cuestionar nuestras propias concepciones sobre la historia y el potencial de la civilización. Ha llegado la hora, adentrémonos en el terreno resbaladizo de las pruebas. Aquellas pistas que para algunos señalan la existencia de esta civilización perdida en las profundidades del Océano Índico. Recuerda que en el capítulo anterior exploramos cómo la idea de Lemuria surgió en parte de la necesidad de explicar ciertas anomalías en la distribución de la vida en nuestro planeta. Piensa en esos pequeños primates de ojos grandes y colas largas, los lémures. Su presencia predominante en Madagascar, con parientes lejanos en la India y algunas islas circundantes, desconcertó a los primeros naturalistas. ¿Cómo pudieron estas criaturas, incapaces de cruzar vastos océanos, haber llegado a estas tierras separadas por miles de kilómetros de agua? La respuesta que propuso Philip Sclater, como ya sabes, fue la existencia de un continente perdido, un puente terrestre que en tiempos remotos unió estas regiones. Imagina una vasta extensión de tierra que se extendía desde la costa sureste de África, a través de Madagascar y las Seychelles, hasta la India y quizás incluso más allá. Un paraíso tropical donde los lémures y otras especies pudieron evolucionar y dispersarse libremente.
Esta teoría del puente terrestre no era exclusiva de Lemuria. En el siglo XIX se propusieron varias masas de tierra sumergidas para explicar patrones similares en la distribución de plantas y animales en diferentes partes del mundo. Piensa en Gondwana, un supercontinente antiguo cuya existencia ahora está firmemente establecida por la geología moderna. La idea de Lemuria se insertó en este contexto de búsqueda de conexiones terrestres perdidas. Pero la biogeografía no es la única prueba que se ha ofrecido a favor de Lemuria. Algunos investigadores han señalado la existencia de ciertas formaciones geológicas submarinas en el Océano Índico como posibles vestigios de este continente perdido. Considera la dorsal de Mascareñas, una cordillera volcánica submarina que se extiende por más de 2.000 kilómetros. Islas como Mauricio, Reunión y Rodríguez son picos emergentes de esta vasta estructura. Para algunos, esta dorsal podría ser el esqueleto de un continente sumergido, las cimas de montañas que una vez se alzaron sobre la superficie del océano. También se ha mencionado la meseta de Madagascar y otras plataformas submarinas relativamente poco profundas en la región como posibles restos de una masa de tierra más grande. Imagina estas áreas, hoy cubiertas por las olas, como valles y llanuras de un continente perdido. Sin embargo, es crucial que abordemos estas pruebas con una perspectiva crítica. La ciencia moderna, con sus herramientas y conocimientos mucho más avanzados que los del siglo XIX, ofrece explicaciones alternativas para estas observaciones. La teoría de la tectónica de placas, por ejemplo, explica la distribución de los lémures y otras especies a través de la deriva continental. Madagascar se separó de África hace millones de años y luego de la India. Los animales que quedaron atrapados en la isla evolucionaron de forma aislada, dando lugar a la increíble diversidad de especies que vemos hoy en día. En cuanto a las formaciones geológicas submarinas, la ciencia moderna las atribuye a procesos volcánicos y a la actividad de las placas tectónicas a lo largo de millones de años. La dorsal de Mascareñas, por ejemplo, es el resultado de la actividad de un punto caliente volcánico. Es importante destacar que, aunque la ciencia moderna no confirma la existencia de un continente hundido llamado Lemuria en tiempos geológicamente recientes, ciertas anomalías geológicas y biológicas han alimentado durante mucho tiempo la idea de una masa de tierra desaparecida en el Índico. La fascinación persiste porque, en cierto modo, estas pruebas iniciales plantearon preguntas válidas, aunque las respuestas que la ciencia ofrece hoy sean diferentes. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Si estas pruebas biogeográficas y geológicas pueden explicarse por procesos naturales bien comprendidos, ¿por qué la idea de Lemuria, o de tierras perdidas bajo el agua, resuena tan fuertemente en tantas culturas diferentes alrededor del mundo? Piensa en el mito de la Atlántida, quizás la leyenda más famosa de una civilización avanzada tragada por el océano. Pero no está sola. Innumerables culturas, desde las más antiguas hasta las contemporáneas, comparten relatos de islas paradisíacas que se hundieron, de continentes ancestrales que desaparecieron en el abismo. Considera las leyendas de los pueblos originarios de Australia sobre tierras que una vez conectaron el continente con Tasmania y Nueva Guinea, tierras que se inundaron al final de la última edad de hielo. Piensa en los mitos polinesios de Hawái, una patria ancestral que se hundió bajo el mar y de la que zarparon sus ancestros. Recuerda las historias de Lyonés en la tradición artúrica, una tierra próspera que fue engullida por las olas. ¿Es una simple coincidencia que tantas culturas, separadas por vastas distancias geográficas y temporales, compartan este motivo de una tierra perdida bajo el agua? ¿Podría ser que estas historias sean ecos distorsionados de eventos reales, recuerdos ancestrales de cambios geológicos dramáticos que impactaron a las primeras sociedades humanas? Algunos investigadores sugieren que estos mitos podrían tener su origen en el aumento del nivel del mar al final de la última glaciación, hace unos 10.000 a 12.000 años. A medida que el hielo se derritió, los océanos se elevaron, inundando tierras costeras y transformando paisajes. Estos eventos pudieron haber dejado una huella imborrable en la memoria de las poblaciones humanas, transmitiéndose de generación en generación a través de mitos y leyendas. Pero, ¿explica esto todos los relatos de tierras perdidas? ¿Podría haber algo más profundo en estas narrativas, algo que conecte a culturas tan diversas en su creencia en un pasado sumergido? Quizás la respuesta no se encuentre solo en la geología y la biología, sino también en la psicología humana y nuestra necesidad de encontrar sentido a nuestro pasado.
Las historias de civilizaciones perdidas pueden servir como advertencias, recordándonos la fragilidad de nuestras propias sociedades y el poder de las fuerzas naturales. También pueden alimentar nuestra imaginación y nuestro anhelo de un mundo mejor, un paraíso perdido al que quizás algún día podamos regresar. O tal vez, y esta es una idea aún más provocadora, estos mitos no sean simplemente alegorías o recuerdos de cambios climáticos pasados. Podrían ser, en cambio, ecos lejanos de civilizaciones reales que existieron en un pasado tan remoto que la ciencia moderna aún no ha logrado desenterrar sus huellas. Si estas pruebas biogeográficas y geológicas, aunque reinterpretadas por la ciencia moderna, sirvieron como catalizador para la idea de Lemuria, y si tantas culturas comparten el motivo de tierras perdidas bajo el agua, ¿no te hace preguntarte si hay algo más en esta historia de lo que inicialmente parece? La ciencia nos ofrece una perspectiva, pero la riqueza de los mitos y las leyendas nos invita a explorar otras posibilidades. Podría ser que la verdad sobre Lemuria, o sobre cualquier otra civilización perdida, se encuentre en la intersección de ambos mundos, en la cuidadosa consideración tanto de la evidencia tangible como de las narrativas. ¿Ancestrales? La pregunta sigue resonando. Si estas pruebas son solo coincidencias, ¿por qué tantas culturas antiguas alrededor del mundo comparten mitos de tierras ancestrales perdidas bajo el agua? Teniendo eso en cuenta, prepárate para adentrarte en un reino de ideas que desafían las fronteras de la ciencia convencional y se sumergen en las profundidades de la espiritualidad y el esoterismo. Porque la leyenda de Lemuria no solo encontró un hogar en los debates científicos del siglo XIX, sino que floreció con una intensidad aún mayor en el terreno fértil de la teosofía. Imagina una época de fervor intelectual y espiritual, un tiempo en que las personas buscaban respuestas a las grandes preguntas de la existencia, más allá de los límites de la religión tradicional y la ciencia emergente. En este contexto, a finales del siglo XIX, surgió un movimiento influyente que capturó la imaginación de muchos: la Sociedad Teosófica. Fundada en 1875 por Helena Blavatsky, junto con Henry Steele Olcott y otros, la Sociedad Teosófica proponía una visión del mundo que combinaba elementos de filosofía oriental, religiones antiguas y conocimientos ocultos. Su objetivo era investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Helena Blavatsky, una figura carismática y controvertida, se convirtió en la principal portavoz y escritora de la Sociedad Teosófica. A través de sus extensas obras como Isis sin velo y la Un Tuono, Doctrina secreta, presentó una cosmología compleja y detallada que incluía la historia de la evolución de la humanidad a lo largo de vastas eras. Y en esta historia cósmica, Lemuria ocupaba un lugar central. Para Blavatsky y los teósofos, Lemuria no era simplemente un continente perdido, como lo había propuesto Sclater. Era mucho más que eso. Era la cuna de la tercera raza raíz de la humanidad, una etapa crucial en la evolución espiritual y física de nuestra especie. Según sus enseñanzas, antes de la raza aria, a la que pertenecemos actualmente, y antes incluso de la raza atlante, existieron los lemurianos. Imagina a estos seres primordiales, muy diferentes de nosotros en apariencia y capacidades. La teosofía los describe evolucionando a lo largo de millones de años, pasando por diferentes formas físicas, desde seres etéreos hasta gigantes hermafroditas con un solo ojo en la parte posterior de la cabeza. Una descripción que puede sonar extraña a nuestros oídos modernos, pero que tenía un significado simbólico dentro de su sistema de creencias. Lo más fascinante del enfoque teosófico sobre Lemuria es la idea de que sus habitantes poseían habilidades psíquicas latentes y una profunda conexión espiritual con el universo. Se les atribuían poderes como la telepatía, la clarividencia y la capacidad de manipular las energías de la naturaleza. Imagina una sociedad donde la comunicación no se basaba en el lenguaje hablado, sino en la transmisión directa de pensamientos, donde la percepción trascendía los límites de los sentidos físicos. Según la teosofía, los lemurianos vivieron en una era de gran armonía con el planeta, en un continente vasto y fértil que abarcaba gran parte del Océano Índico y se extendía hasta Australia. Se les describe como constructores de grandes ciudades y poseedores de un conocimiento científico y espiritual avanzado, aunque diferente al nuestro. Pero, como todas las grandes civilizaciones, la de Lemuria también llegó a su fin. Según la narrativa teosófica,
A medida que la raza lemuriana evolucionaba, algunos de sus miembros comenzaron a desviarse del camino espiritual, desarrollando el egoísmo y la ambición. Esto, junto con cataclismos naturales de proporciones épicas, como erupciones volcánicas masivas y terremotos devastadores, condujo al hundimiento gradual del continente bajo las olas. La historia de la caída de Lemuria, tal como la presentan los teósofos, sirve como una advertencia sobre los peligros de la decadencia espiritual y la importancia de mantener la armonía con la naturaleza. Para ellos, el recuerdo de Lemuria no es solo una curiosidad histórica, sino una lección para la humanidad actual. Es importante señalar que las afirmaciones de la teosofía sobre Lemuria se basan en gran medida en las enseñanzas de los Mahatmas, maestros espirituales que se comunicaban telepáticamente con Blavatsky según sus propias declaraciones. Estas enseñanzas no son verificables mediante métodos científicos o históricos convencionales, lo que ha llevado a un considerable escepticismo y controversia en torno a la teosofía y sus afirmaciones sobre Lemuria. Sin embargo, el impacto de las ideas teosóficas sobre la leyenda de Lemuria es innegable. Convirtieron una hipótesis científica sobre un puente terrestre perdido en la historia de una civilización antigua y espiritualmente avanzada, capturando la imaginación de miles de personas y alimentando un interés duradero en el tema. Piensa en la influencia de estas ideas en la literatura, el arte y el pensamiento esotérico del siglo XX y hasta nuestros días. La imagen de Lemuria como una tierra de sabiduría perdida y poderes psíquicos ha inspirado numerosas obras de ficción y ha resonado con aquellos que buscan una comprensión más profunda de la historia humana y el potencial de la conciencia. Ahora detente un momento y considera la pregunta que surge de este enfoque espiritual y esotérico. ¿Podría ser que la memoria de Lemuria no se encuentre en registros arqueológicos, sino en el inconsciente colectivo de la humanidad? Esta idea nos lleva al terreno de la psicología profunda y las teorías sobre la memoria ancestral. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, propuso la existencia de un inconsciente colectivo, una capa profunda de la psique compartida por toda la humanidad, que contiene arquetipos y experiencias primordiales transmitidas de generación en generación. Podría ser que el recuerdo de Lemuria, si realmente existió una civilización tan antigua e impactante, haya quedado grabado de alguna manera en este inconsciente colectivo. ¿Podrían los mitos y leyendas de tierras perdidas, presentes en tantas culturas diferentes, ser manifestaciones de esta memoria ancestral? Imagina que en lo profundo de nuestra psique existe un eco lejano de una época en que la humanidad estaba más conectada con la naturaleza y poseía facultades que hoy consideramos extraordinarias. Podría ser que la fascinación por Lemuria sea una manifestación de este anhelo inconsciente, un recuerdo vago de un pasado olvidado. Esta perspectiva sugiere que la búsqueda de Lemuria no es solo una búsqueda arqueológica o histórica, sino también una exploración de las profundidades de nuestra propia conciencia. Quizás las respuestas no se encuentren en excavaciones y análisis de ADN, sino en la introspección y la exploración de los misterios de la mente humana. Es una idea provocadora, que desafía nuestra comprensión lineal del tiempo y la historia. Sugiere que el conocimiento del pasado podría no estar limitado a los registros físicos, sino que podría residir de alguna manera en la propia estructura de nuestra psique. Naturalmente, esta perspectiva es altamente especulativa y no cuenta con el respaldo de la ciencia convencional. Sin embargo, plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la memoria, la conciencia y nuestra conexión con el pasado. ¿Podría ser que las intuiciones y las experiencias espirituales de personas como Elena, Blavatsky hayan accedido a una forma de conocimiento que la ciencia aún no comprende completamente? ¿Podría haber dimensiones de la realidad y la conciencia que escapan a nuestros métodos de investigación actuales? La idea de que la memoria de Lemuria pueda residir en el inconsciente colectivo nos invita a considerar la posibilidad de que nuestro conocimiento del pasado sea mucho más amplio y misterioso de lo que creemos. Nos desafía a mirar más allá de las pruebas tangibles y a explorar las profundidades de nuestra propia experiencia humana en busca de respuestas. Quizás la verdadera historia de Lemuria no se encuentre en los libros de historia, sino en los rincones más profundos de nuestra propia conciencia. Ahora preparemos el escenario para un enfrentamiento de titanes del mito, un duelo entre dos leyendas de civilizaciones perdidas que han capturado la imaginación de generaciones: Lemuria y Atlántida. Quizás ya estés familiarizado con la historia de la Atlántida, popularizada por los escritos del filósofo griego Platón hace más de 2300 años. Pero, ¿cómo se compara esta famosa isla con el esquivo continente de Lemuria? Piensa en las similitudes superficiales.
Ambas se describen como civilizaciones avanzadas, poseedoras de conocimientos y tecnologías que superaban a las de sus contemporáneos. Ambas están irrevocablemente ligadas al mar, y ambas sufrieron un destino trágico, desapareciendo bajo las olas en medio de cataclismos devastadores. Sin embargo, al profundizar un poco más, comienzan a emerger diferencias significativas que pintan dos imágenes muy distintas de estos mundos perdidos. Considera la ubicación. La Atlántida de Platón se sitúa tradicionalmente en el Océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, el Estrecho de Gibraltar. Lemuria, por otro lado, se ubica firmemente en el Océano Índico, una región del planeta con su propia rica historia y misterios. Esta diferencia geográfica fundamental establece un punto de partida crucial para comparar ambas leyendas. Luego está la naturaleza de su avance. La Atlántida, tal como la describe Platón, a menudo se representa como una potencia marítima y militar, con una sociedad organizada, una tecnología sofisticada y una ambición que finalmente la llevó a intentar conquistar el mundo conocido. Su caída se atribuye a su orgullo y corrupción, a su alejamiento de los ideales nobles que la habían caracterizado inicialmente. Lemuria, en cambio, tal como la popularizó la teosofía, se describe con un enfoque más espiritual y psíquico. Sus habitantes no eran principalmente guerreros o constructores de imperios, sino seres con una profunda conexión con la naturaleza y facultades mentales latentes. Su avance se medía más en términos de evolución espiritual y comprensión cósmica que en términos de tecnología material, al menos en las etapas más tempranas de su existencia según la teosofía. Piensa también en la cronología propuesta. La Atlántida de Platón se sitúa en un pasado relativamente reciente, unos 9.000 años antes de su época, lo que la colocaría alrededor del 11.500 años atrás. Lemuria, según las enseñanzas teosóficas, existió mucho antes, durante la tercera raza raíz de la humanidad, que se remonta a millones de años en el pasado. Desde esta perspectiva, Lemuria no solo sería otra civilización perdida, sino una civilización madre, la precursora de la propia Atlántida. Esta idea de una cronología extendida para Lemuria plantea preguntas fascinantes sobre la evolución de la conciencia y la historia temprana de la humanidad, o de las formas de vida que nos precedieron. Si Lemuria realmente existió hace millones de años, su historia y su legado serían fundamentalmente diferentes de los de una civilización que floreció hace unos pocos miles de años, como se propone para la Atlántida. Considera también la naturaleza de su desaparición. Ambas civilizaciones se hundieron bajo el agua, pero las circunstancias y las implicaciones difieren. La Atlántida, según Platón, fue destruida por una serie de violentos terremotos e inundaciones en un solo día y noche catastróficos, un evento repentino y dramático. La caída de Lemuria, tal como la describen los teósofos, fue un proceso más gradual, que abarcó miles de años y estuvo marcado por cataclismos volcánicos y el lento hundimiento del continente. Esto sugiere una escala temporal y una naturaleza de la destrucción diferentes para ambas civilizaciones. Ahora llegamos a una pregunta intrigante. Si tanto Lemuria como Atlántida son leyendas de civilizaciones perdidas, ¿por qué la Atlántida goza de una fama mucho mayor en la cultura popular que Lemuria? Piensa en la influencia de Platón. Sus diálogos, el Timeo y el Critias, son la fuente principal de la historia de la Atlántida. Al ser escritos por uno de los filósofos más influyentes de la historia occidental, la leyenda de la Atlántida ha tenido una base literaria sólida y ha sido transmitida a través de los siglos. Lemuria, en cambio, aunque mencionada brevemente por algunos escritores posteriores al descubrimiento de Sclater, debe su popularidad principalmente a las enseñanzas de la sociedad teosófica, un movimiento que, si bien tuvo una influencia significativa en ciertos círculos, nunca alcanzó la misma difusión masiva que la leyenda de la Atlántida. Además, la narrativa de la Atlántida, con su énfasis en el poder, la tecnología y la caída moral, parece resonar más con ciertos arquetipos culturales occidentales. La historia de una gran civilización que se autodestruye por su propia ambición sirve como una advertencia moral y ofrece un drama más fácilmente comprensible. La historia de Lemuria, con su enfoque en la espiritualidad, las habilidades psíquicas y una conexión más armónica con la naturaleza, puede parecer más abstracta y menos accesible para una audiencia masiva. Además, las descripciones teosóficas de los lemurianos, con sus formas físicas cambiantes y su evolución a lo largo de millones de años, pueden resultar más difíciles de visualizar y menos atractivas para la imaginación popular.
Considera también la forma en que ambas leyendas han sido representadas en la cultura popular moderna. La Atlántida ha aparecido en innumerables libros, películas, videojuegos y programas de televisión, consolidando su lugar en el imaginario colectivo. Lemuria, aunque mencionada ocasionalmente, no ha gozado del mismo nivel de atención mediática y, por lo tanto, sigue siendo relativamente desconocida para muchas personas. ¿Podría haber otras razones por las que la Atlántida ha eclipsado a Lemuria en la conciencia pública? Quizás la ubicación de la Atlántida en el Océano Atlántico, más cercano a las culturas occidentales que han dominado la narrativa histórica moderna, haya contribuido a su mayor prominencia. O tal vez la naturaleza de la evidencia percibida juega un papel. La mención de la Atlántida en los escritos de un filósofo griego de renombre le confiere una cierta autoridad histórica, aunque la veracidad de la historia de Platón sigue siendo objeto de debate. Lemuria, por otro lado, se basa en gran medida en interpretaciones de la biogeografía y en las enseñanzas esotéricas, lo que puede hacerla parecer menos real para algunos. Sin embargo, la relativa oscuridad de Lemuria no disminuye su potencial para despertar la imaginación y plantear preguntas profundas sobre nuestro pasado. De hecho, su naturaleza menos definida y más misteriosa podría incluso hacerla más atractiva para aquellos que buscan alternativas a las narrativas históricas convencionales. Si la Atlántida es famosa, ¿por qué Lemuria, potencialmente aún más antigua y con una historia igualmente fascinante, permanece en la sombra de la historia? ¿Es simplemente una cuestión de azar histórico y la influencia de textos antiguos? ¿O hay algo más en juego? Quizás la respuesta se encuentre en los diferentes anhelos y preguntas que cada leyenda evoca en nosotros. La Atlántida nos habla de la gloria y la caída de las civilizaciones materiales, de los peligros del poder y la ambición. Lemuria, en cambio, nos invita a reflexionar sobre el potencial espiritual y psíquico de la humanidad, sobre una conexión perdida con la naturaleza y sobre la posibilidad de un pasado mucho más antiguo y misterioso de lo que imaginamos. Mientras continuamos desentrañando este documental, considera por qué una de estas leyendas ha alcanzado la fama mundial, mientras que la otra permanece en gran medida en la oscuridad. ¿Qué nos dice esta disparidad sobre nuestras propias prioridades y sobre las historias que elegimos recordar? Para responder esta pregunta, es momento de aventurarse en un terreno aún más especulativo. Un reino donde las sombras del pasado se entrelazan con los ecos de leyendas ancestrales. Si la historia oficial guarda silencio sobre Lemuria, podría ser que su recuerdo perdure de forma codificada en los mitos, los símbolos y las estructuras que nuestros antepasados nos legaron. Piensa en la naturaleza de la memoria colectiva. A menudo los eventos traumáticos o las épocas doradas de la historia de una civilización se transmiten oralmente a través de generaciones, transformándose con el tiempo en mitos y leyendas. Podría ser que algunos de los relatos más antiguos de la humanidad contengan un núcleo de verdad sobre una civilización prehistórica avanzada como Lemuria. Considera los innumerables mitos de diluvios universales que se encuentran en culturas de todo el mundo. Desde el relato bíblico de Noé hasta las leyendas mesopotámicas de Utnapishtim y las historias hindúes de Manu, la idea de una gran inundación que arrasó la tierra parece ser un arquetipo recurrente en la psique humana. ¿Podrían estos mitos ser ecos distorsionados de un cataclismo real que sumergió un continente entero, como se describe en la leyenda de Lemuria? También existen mitos de tierras paradisíacas perdidas bajo el mar, como la ya mencionada Atlántida, pero también Avalon en la tradición artúrica, o la isla de Buyan en las leyendas eslavas. ¿Podrían estas narrativas separadas geográficamente compartir una raíz común, un recuerdo ancestral de una gran masa de tierra que desapareció en las profundidades del océano? Algunos investigadores han señalado similitudes sorprendentes entre ciertos símbolos y motivos que aparecen en culturas antiguas muy distantes entre sí. La espiral, la esvástica, antes de su apropiación moderna, el símbolo del ojo que todo lo ve. ¿Podrían estos símbolos haber tenido un origen común en una civilización global prehistórica como Lemuria y haberse dispersado por todo el mundo a través de migraciones o de una herencia cultural compartida? Piensa en la misteriosa figura del pez hombre o Ans en la mitología babilónica, un ser anfibio que emergió del mar para enseñar a la humanidad las artes y las ciencias. ¿Podría esta leyenda ser un recuerdo simbólico de seres avanzados de una civilización marítima perdida, como se imagina a los lemurianos en algunas interpretaciones esotéricas? Ahora dirijamos nuestra atención a las estructuras de piedra gigantescas que se encuentran dispersas por todo el planeta.
los megalitos de Stonehenge en Inglaterra, las imponentes estatuas de la isla de Pascua, las ruinas de Tiahuanaco en los Andes, los templos de Angkor Wat en Camboya. Estas construcciones, a menudo datadas en miles de años, plantean preguntas sobre las capacidades técnicas y el conocimiento astronómico de las culturas que las erigieron. Pero, ¿y si algunas de estas estructuras fueran mucho más antiguas de lo que creemos? ¿Y si fueran vestigios de una civilización global prehistórica? ¿Una sociedad avanzada que floreció antes de la historia que conocemos? ¿Podría Lemuria haber sido esa civilización? Considera la precisión astronómica de algunos de estos sitios megalíticos. Stonehenge, por ejemplo, está alineado con los solsticios y equinoccios con una exactitud sorprendente. ¿Podría esto indicar un nivel de conocimiento astronómico que se remonta a una época mucho más antigua de lo que tradicionalmente se atribuye a las culturas de la Edad de Piedra? Las gigantescas estatuas de la isla de Pascua, con sus rasgos distintivos y su misterioso origen, también han alimentado teorías sobre civilizaciones perdidas. ¿Fueron creadas por una cultura aislada, como se cree generalmente, o son quizás los restos de una tradición escultórica mucho más extendida, originaria de un continente hoy sumergido? Piensa en las ruinas de Tiahuanaco, situadas a gran altitud en los Andes bolivianos. Algunas de sus estructuras muestran una precisión y una sofisticación que parecen incongruentes con el nivel tecnológico que se atribuye a las culturas preincaicas. ¿Podría este sitio ser mucho más antiguo de lo que se estima, quizás incluso anterior al último periodo glacial? Y luego está la controversia en torno a algunas de estas estructuras megalíticas. Algunos investigadores sugieren que ciertas técnicas de construcción y la escala de algunos de estos monumentos son difíciles de explicar con la tecnología que se supone que existía en la época en que se datan tradicionalmente. ¿Podría esto indicar la influencia de una civilización más avanzada, como la que se postula para Lemuria? Es importante ser cauteloso al hacer estas conexiones. La interpretación de mitos y símbolos es inherentemente subjetiva, y a menudo existen múltiples explicaciones posibles para las similitudes culturales. La ciencia arqueológica convencional ofrece explicaciones para la mayoría de las estructuras megalíticas, basándose en la evidencia disponible y en la comprensión actual de las capacidades tecnológicas de las culturas antiguas. Sin embargo, la persistencia de estas preguntas y la fascinación por la posibilidad de un pasado oculto sugieren que quizás estemos rascando solo la superficie de la historia humana. Estamos ignorando pistas cruciales, interpretando erróneamente símbolos antiguos o subestimando la antigüedad y la sofisticación de algunas de estas estructuras. Podría ser que la memoria de Lemuria, aunque no se encuentre en libros de historia o en excavaciones convencionales, esté codificada en estos vestigios culturales y arquitectónicos. Podría ser que al estudiar los mitos, los símbolos y los megalitos con una mente abierta, podamos vislumbrar un capítulo perdido de la historia de nuestro planeta. La idea de una civilización global prehistórica como Lemuria es, sin duda, controvertida y carece de pruebas arqueológicas directas que la respalden. Sin embargo, la pregunta de si estamos ignorando pistas cruciales sigue siendo válida. ¿Estamos tan aferrados a nuestra comprensión actual de la historia que somos incapaces de considerar otras posibilidades? Piensa en la arrogancia que podría implicar creer que nuestra civilización actual es la primera y única en alcanzar un alto nivel de desarrollo en los miles de millones de años de historia de la Tierra. ¿Es realmente concebible que no haya habido otras edades de oro perdidas en las brumas del tiempo? La exploración de la leyenda de Lemuria nos invita a mantener una mente abierta, a cuestionar las narrativas establecidas y a considerar la posibilidad de que nuestro pasado sea mucho más complejo y misterioso de lo que nos han contado. ¿Podrían ciertas estructuras megalíticas inexplicables alrededor del mundo ser vestigios de una civilización global prehistórica como Lemuria? ¿Estamos ignorando pistas cruciales que podrían reescribir la historia de la humanidad? Estas preguntas nos impulsan a seguir investigando, a seguir buscando respuestas en los lugares más inesperados, en la esperanza de desvelar los secretos de un pasado olvidado. Mientras nos acercamos al final de nuestro viaje, a través de las brumas del tiempo y los misterios del Océano Índico, detengámonos un instante para reflexionar sobre el legado de Lemuria y su posible relevancia en el mundo actual. Independientemente de si alguna vez existió un vasto continente habitado por una civilización espiritualmente avanzada en las profundidades del Índico, la persistente fascinación por esta leyenda nos dice mucho sobre nosotros mismos. Piensa en el atractivo inherente de las civilizaciones perdidas. Historias como la de la Atlántida,
El Dorado o el reino del Preste Juan han cautivado la imaginación humana durante siglos. ¿Por qué nos atraen tanto estos relatos de sociedades que florecieron y luego desaparecieron sin dejar rastro aparente? Quizás sea el misterio lo que nos atrae, la idea de un conocimiento oculto, de tecnologías olvidadas, de una forma de vida diferente a la nuestra. Las civilizaciones perdidas nos ofrecen un lienzo en blanco donde podemos proyectar nuestros anhelos, nuestros miedos y nuestras esperanzas sobre el potencial humano. También podría ser una forma de escapar de la mundaneidad del presente, de imaginar un pasado más exótico y emocionante. En un mundo cada vez más globalizado y tecnológicamente avanzado, las leyendas de civilizaciones perdidas nos recuerdan la posibilidad de alternativas, de caminos no tomados en la historia de la humanidad. Y quizás, en un nivel más profundo, estas historias resuenan con nuestra propia conciencia de la impermanencia. Las civilizaciones nacen, crecen y declinan. La historia está llena de imperios que se desmoronaron, de sociedades que se desvanecieron. La leyenda de Lemuria, en este sentido, podría servir como un recordatorio de la fragilidad de nuestro propio mundo. Si aceptamos la descripción teosófica de Lemuria como una civilización espiritualmente avanzada y profundamente conectada con la naturaleza, ¿qué lecciones podríamos extraer para nuestra propia época? Imagina una sociedad que valoraba la armonía con el planeta por encima de la explotación de sus recursos. Una cultura donde las habilidades psíquicas y la comprensión intuitiva eran tan importantes como el conocimiento científico. ¿No es acaso este un ideal que muchos anhelan hoy en día, en un mundo amenazado por el cambio climático y la desconexión con el entorno natural? La leyenda de Lemuria a menudo enfatiza la importancia de la evolución espiritual y el desarrollo de la conciencia. En un mundo obsesionado con el progreso material y la acumulación de riqueza, la idea de una civilización que priorizaba el crecimiento interior y la conexión con lo trascendente podría ofrecer una perspectiva valiosa. Sin embargo, la historia de Lemuria también nos habla de su caída, ya sea a través de cataclismos naturales o debido a la decadencia espiritual de sus habitantes. Esto nos recuerda que incluso las civilizaciones más avanzadas no son inmunes a la destrucción, ya sea por fuerzas externas o por sus propias acciones. Considera los paralelismos con los desafíos que enfrenta nuestra propia civilización en el siglo XXI. La degradación ambiental, las tensiones sociales, la proliferación de la tecnología sin una guía ética clara. Podríamos estar repitiendo algunos de los errores que llevaron a la caída de civilizaciones pasadas, reales o míticas. La leyenda de Lemuria nos invita a reflexionar sobre la dirección en la que estamos avanzando como sociedad. ¿Estamos priorizando los valores correctos? ¿Estamos cuidando nuestro planeta y fomentando el bienestar espiritual junto con el progreso material? Incluso si Lemuria nunca existió como un continente físico, la idea misma ha tenido un impacto significativo en la cultura y el pensamiento. Ha inspirado a escritores, artistas y buscadores espirituales durante más de un siglo. La pregunta es por qué esta idea sigue resonando con tanta fuerza. Quizás sea porque la leyenda de Lemuria toca un anhelo profundo en el corazón humano. La búsqueda de nuestros orígenes, el deseo de conectar con un pasado más puro y la esperanza de un futuro mejor. Nos permite imaginar un mundo donde la humanidad vivía en armonía consigo misma y con la naturaleza. Un ideal que quizás podamos esforzarnos por alcanzar, independientemente de si existió o no en el pasado. Piensa en el potencial que la idea de Lemuria nos ofrece. Nos desafía a expandir nuestra comprensión de la historia humana, a considerar la posibilidad de capacidades latentes dentro de nosotros mismos y a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta. Incluso si la ciencia moderna descarta la existencia física de Lemuria, el concepto sigue siendo valioso como un ejercicio de pensamiento, como una invitación a la introspección y a la exploración de las posibilidades humanas. Nos permite cuestionar las limitaciones de nuestro conocimiento actual y a mantenernos abiertos a nuevas formas de comprender el pasado y el presente. Ahora llegamos a la pregunta final, la que nos obliga a mirar hacia adentro y a conectar la leyenda de Lemuria con nuestra propia existencia. Independientemente de si existió o no, ¿qué nos dice la idea de Lemuria sobre nuestras propias posibilidades y la fragilidad de nuestra civilización actual? Reflexiona sobre el potencial que se atribuye a los habitantes de Lemuria. Una profunda conexión con la naturaleza, habilidades psíquicas latentes, una sabiduría espiritual avanzada. ¿Podrían estas ser capacidades que aún yacen dormidas dentro de nosotros, esperando ser despertadas? ¿Podríamos aprender a vivir de una manera más armoniosa con el planeta y a cultivar nuestra conexión interior?
Piensa también en la caída de Lemuria, ya sea por cataclismos naturales o por la decadencia de su propia sociedad. ¿Qué nos advierte esto sobre los peligros que enfrenta nuestra propia civilización? ¿Estamos tomando las medidas necesarias para proteger nuestro planeta y para fomentar una sociedad justa y sostenible? La leyenda de Lemuria, en última instancia, no se trata solo de un continente perdido en el pasado. Se trata de nosotros, de nuestro potencial y de los desafíos que enfrentamos en el presente y el futuro. Nos invita a soñar con un futuro mejor, inspirado en las virtudes que se atribuyen a esta civilización mítica y a tomar conciencia de la fragilidad de nuestro propio mundo. Así que mientras contemplas la idea de Lemuria, más allá de la ciencia y el mito, pregúntate qué significa para ti. ¿Qué te enseña sobre la naturaleza humana, sobre el potencial de la civilización y sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y nuestro espíritu? La respuesta a estas preguntas, quizás, sea el verdadero legado de Lemuria. Finalmente, hemos llegado al punto culminante de nuestra exploración, al momento de recapitular las pomos nos antromae. Preguntas que nos han acompañado en este viaje a través del tiempo y la leyenda. A lo largo de estos capítulos, has sido invitado a cuestionar las narrativas convencionales, a considerar la posibilidad de un pasado mucho más complejo y misterioso de lo que a menudo se nos presenta. Recuerda la pregunta inicial, la que encendió nuestra curiosidad. ¿Podría haber existido una civilización tan avanzada que su recuerdo se haya borrado por completo de nuestra historia oficial? A partir de ahí, nos sumergimos en el enigma de Lemuria, esa supuesta tierra perdida en las profundidades del Océano Índico. Exploramos los orígenes de este mito, desde las observaciones biogeográficas que sugirieron la existencia de puentes terrestres antiguos hasta la visión espiritual y esotérica de la sociedad teosófica, que elevó a Lemuria al estatus de cuna de una civilización espiritualmente avanzada. Analizamos las pruebas que a menudo se citan a favor de su existencia, la distribución de ciertas especies como los lémures, las formaciones geológicas submarinas y la persistente pregunta de por qué tantas culturas alrededor del mundo comparten mitos de tierras ancestrales perdidas bajo el agua. Comparamos a Lemuria con su contraparte más famosa, la Atlántida, buscando similitudes y diferencias, y nos preguntamos por qué una leyenda ha alcanzado la fama mundial mientras que la otra permanece en gran medida en la sombra. Nos aventuramos en el terreno especulativo de las interpretaciones alternativas, preguntándonos si ciertos mitos, leyendas y símbolos antiguos podrían ser ecos lejanos de la civilización lemuriana, y si estructuras megalíticas inexplicables alrededor del mundo podrían ser vestigios de una era prehistórica global. Finalmente, reflexionamos sobre el legado de Lemuria y su posible relevancia en el mundo actual, considerando las lecciones que podríamos aprender de una civilización tan antigua y la pregunta de qué nos dice esta idea sobre nuestras propias posibilidades y la fragilidad de nuestra existencia. A lo largo de este recorrido hemos navegado por las aguas turbulentas de la ciencia, el esoterismo, la historia y la mitología. Hemos encontrado argumentos a favor y en contra, teorías fascinantes y preguntas sin respuestas definitivas. Y quizás, lo más importante, hemos reconocido que la búsqueda de Lemuria no es solo una búsqueda de un lugar perdido en el mapa, sino también una exploración de los límites de nuestro conocimiento y de la capacidad de nuestra imaginación. Ahora quiero invitarte a participar activamente en esta conversación. La leyenda de Lemuria es un tema que sigue generando debate y fascinación, y tu perspectiva es valiosa. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de que una civilización tan avanzada haya existido y desaparecido sin dejar rastro aparente? ¿Qué aspectos de la historia de Lemuria te resultan más convincentes o más difíciles de creer? Deja tus comentarios y teorías en los comentarios. Comparte tus opiniones, tus conocimientos y cualquier otra información que creas relevante. ¿Conoces algún otro mito o leyenda que podría estar relacionado con Lemuria? ¿Has encontrado alguna estructura antigua que te haga preguntarte sobre civilizaciones perdidas? Este es un espacio para la discusión abierta y respetuosa, donde podemos compartir ideas y aprender unos de otros. La búsqueda del conocimiento es un viaje colectivo, y tu participación puede enriquecer enormemente nuestra comprensión de este y otros misterios. Recuerda que la historia no siempre es lineal, y que a menudo hay más preguntas que respuestas definitivas. Mantener una mente abierta, cuestionar las suposiciones y explorar diferentes perspectivas es fundamental para expandir nuestros horizontes y acercarnos a una comprensión más completa de nuestro pasado. Espero que este viaje a través del enigma de Lemuria haya despertado tu curiosidad y te haya invitado a reflexionar sobre las profundidades de la historia y el potencial de la humanidad.
Hay tantos misterios esperando ser desvelados, tantas historias olvidadas que merecen ser recordadas. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si este documental te ha resultado intrigante y te gustaría que profundizáramos en otros misterios de la historia, la arqueología o la mitología, no dudes en hacérmelo saber en los comentarios. Estaré encantado de preparar más contenido que desafíe tus percepciones